es importante hablar del propósito eterno de Dios? Porque cuando entendemos el proyecto que Dios definió y decidió desde antes de la fundación del mundo, es como que la palabra se nos abre y se nos amplía en conceptos, y todo lo que vamos luego analizando a lo largo de la historia e incluso a lo largo de nuestra vida, de acontecimientos y situaciones que nos van pasando, encierra y encuadra perfectamente con lo que Dios diseñó. La Iglesia durante mucho tiempo hemos enseñado acerca del plan de salvación, ¿no? El plan de salvación, lo que Dios tenía para el hombre. Y si nos ponemos a hablar ahora, y yo le dijera a alguno de ustedes más o menos expliquen el plan de salvación, seguramente lo van a poder explicar. Pero el plan de salvación es una parte del proyecto eterno de Dios. El proyecto eterno de Dios es más amplio que el plan de salvación. Así que venimos haciendo un ejercicio todas las semanas acerca de centralizarnos en versículos, ¿no? En textos. Es como haciendo foco, haciendo énfasis en determinados bloques de versículos. Lo que en esta mañana quiero transmitir en realidad es que hagamos como el zoom de la cámara de fotos, que lo usamos para focalizar, pero ahora que lo abramos, ¿sí? Que hagamos una panorámica, ¿sí? Para que al ir leyendo el Señor pueda abrirnos y traernos revelación de su palabra. Ahí está. ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Para qué Jesucristo nos salvó? ¿Qué va a quedar en el final de la historia de la humanidad? Lo que Dios tuvo en su mente y corazón antes de la creación, ¿guarda relación con la historia de Israel, con la actuación de la Iglesia y con lo que va a quedar al final de los siglos? Si no conocemos el programa de Dios, nos distraemos, perdemos tiempo y energía y no edificamos según el plan de Dios. En la Biblia está todo bien relacionado entre sí y guarda una hermosa armonía y revela con claridad todo el programa de Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia y la leemos en forma completa, vamos pudiendo entender toda la trama que Dios diseñó, y podemos definir como esa trama que Dios decidió, que es la formación de un pueblo y de una familia. Lo que Dios diseñó a lo largo de la historia es formar un pueblo y una familia. Jeremías 31:1 dice: yo seré por Dios a las familias y ellas me serán por pueblo. En la palabra conocemos la imagen de Dios, los atributos y las cualidades de Dios. Y también entendemos que hay un propósito. En Efesios dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia, de su nombre. Hemos sido formados con ese propósito. Ahora, como le cantamos a los nenes esa canción que dice: Dios tiene un plan desde la eternidad. Así que Dios tuvo un plan. Vamos a volver a leer Efesios capítulo 1, que ya lo hemos leído todo este tiempo, y vamos a hacerle preguntas a Efesios. ¿Alguna vez le hiciste preguntas a la Biblia? ¿Le hiciste alguna pregunta al texto bíblico? Bueno, vamos a hacérsela. Efesios 3.
1 del 3 al 12. Efesios 1 del 3 al 12. ¿Lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién nos bendijo? A ver fuerte, ¿quién nos bendijo? Dios. ¿Dónde nos bendijo? Vamos, con ganas. En los lugares celestiales. ¿En quién nos bendijo? En Cristo. ¿Y qué tipo de bendición? Amén. ¿Y cuándo ocurrió todo esto? ¿Cuándo pasó todo esto? Antes de la creación. Antes de Génesis 1. Antes de Génesis 1 Dios hizo esto. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? ¿Quién? Amelie, ¿quién te escogió? Dios. ¿En quién nos escogió? ¿En quién? En Cristo. Nosotros estábamos en Cristo, así como toda la raza humana estaba en Adán, y en él todos pecamos. De la misma manera, en Cristo todos morimos y terminamos con la raza adámica, que no puede heredar el reino de Dios. Fuimos sepultados con Él para siempre y resucitamos con Jesús para vivir como hijos de Dios. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Y para qué nos escogió? ¿Qué dice el versículo 4? Para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Saben qué significa predestinar? Darnos un destino previo. ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para qué lo creó? Acá lo dice, ¿eh? Para adoptarlo como su hijo. ¿Y qué medio utiliza Dios para adoptarnos? ¿A quién? A Jesús. A Jesús usa como medio. ¿Y por qué hizo eso? Por puro afecto. Por puro afecto. Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es el propósito de Dios al querer tener una familia de hijos semejantes a Jesús, santos y sin mancha? ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. ¿En dónde se propuso Dios unir las cosas? Se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y debajo. ¿Sí? Jesús, Dios, en sí mismo reúne todas las cosas. Así va a ser
al final de todos los tiempos. La expresión se propuso en sí mismo significa que es algo propio de él, es parte de sí mismo, es inherente a su persona. Es como decir, Dios engendró en sí mismo una familia de hijos como Jesús. Ahora bien, recién dijimos al pasar que Dios pensó esto desde antes de la fundación del mundo. O sea que podemos decir que hay algo antes de Génesis 1:1. ¿Sí? Antes de Génesis 1 pasaron cosas, y cuántas cosas que pasaron. Dios creó seres espirituales. ¿Para qué los creó Dios? ¿Cuáles eran las funciones de los seres espirituales? No voy a leer todos los versículos porque hay un montón de versículos, pero podemos resumir que la función de los ángeles es servir a los intereses del propósito de Dios, ser ministros servidores del pueblo del Señor, ejecutar los juicios de Dios y adorar al soberano y único Dios. Pero como todos sabemos, algo pasó con los ángeles. ¿Sí? Dios los creó con este propósito, pero algo pasó. ¿Y qué pasó? Vamos a leer Isaías 14, 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí está la sentencia de Dios. Veamos el versículo 14. ¿Qué quiso ser Lucifer? ¿Quiso ser Dios? Dice semejante al Altísimo, ¿no? En el texto. ¿A quién Dios creó semejante a él? Antes de que a Jesús, ¿a quién? Al hombre. Dios creó al hombre a su imagen. ¿Cuál era la función de los ángeles? ¿Qué tenían que hacer los ángeles? En Hebreos 1, 7 y 3 y 14 lo dice, pero yo lo resumí recién. ¿Cuál era la función de los ángeles? Servir a los intereses de Dios, ser ministros servidores del pueblo. Los ángeles están para servirnos, pero sirven en función de las órdenes que le da Dios. No es para que nosotros le demos órdenes a los ángeles. Nosotros no estamos facultados para darle órdenes a los ángeles. El que le da las órdenes a los ángeles para que sirvan al hombre es Dios. O sea que los ángeles están al servicio del hombre cumpliendo las órdenes de Dios. ¿Se entiende?
Los ángeles están para servirnos, no están a nuestras órdenes. ¿Cuál es la diferencia? Nos sirven a nosotros, pero están a las órdenes de Dios para que se cumpla su plan. Isaías 14:14 dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué quiso ser Lucifer? Semejante al Altísimo. Sí, a veces decimos que quiso ser más que Dios, y no es así. Judas 6, hay una versión que dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Está hablando de Lucifer y los ángeles. ¿Qué cosa no guardaron? Su dignidad. ¿Y qué cosa abandonaron? Su morada. La versión popular dice: y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar. ¿Qué cosa no conservaron? Su dignidad, su puesto, su tarea. ¿Qué cosa dejaron? Su propio hogar. En la Biblia de las Américas dice: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. No conservaron su señorío original y abandonaron su morada. Dice que abandonaron esa morada, abandonaron su lugar, no conservaron su puesto, no mantuvieron su posición de autoridad y no conservaron su señorío original. ¿Cuál era el puesto? Servir al propósito de Dios y a los santos. ¿Por qué lo abandonaron? Porque querían ocupar otro lugar. No querían ser superiores a Dios. Isaías 14:14 no dice que él quería ser más que Dios. Tampoco quería ser coigual con Dios. Isaías 14:14 dice otra cosa: querían ser semejantes a Dios. ¿A quién Dios hizo semejante a él? Al hombre. ¿Podría ser que querían ocupar el lugar que Dios le había asignado al hombre? Qué pregunta, ¿no? ¿Podemos asegurar eso? El diablo no quiso ocupar el lugar de Dios. El diablo quiso ocupar el lugar del hombre, porque quiso ser a semejanza de Dios. Y Dios, a quien creó a su imagen y semejanza, es al hombre, no a los ángeles. Esto hace más comprensible la rebelión de los ángeles y la hazaña que el diablo tiene contra los hombres y contra la iglesia. El orden que Dios estableció es Dios, Jesucristo como primogénito, los santos, los herederos y coherederos juntamente con Cristo, nosotros, los seres espirituales abajo al servicio de Dios y de los hombres, y en el quinto lugar, a causa de la rebeldía, el diablo. Por eso esta debe ser la razón por la cual Satanás es el archienemigo del hombre en general y de la iglesia en particular. La caída de los ángeles ocurrida antes de la creación significa que ellos conocían el plan de Dios. Los ángeles sabían lo que Dios estaba tramando. Y Satanás, Lucifer, quiso intervenir y dijo: no, yo quiero estar ahí donde lo que Dios está planeando, esa familia de muchos hijos, queremos estar nosotros ahí. ¿Alguna vez lo pensaron a esto así? ¿Alguna vez pensaron que podía ser? Hay más pasajes que hablan de esto. Pero Dios, después que manda al diablo al Hades, ahí, a los abismos, crea al hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Semejanza e imagen sugieren dos cosas. La imagen es la representación de algo y la semejanza es el parecido. Ambos son sinónimos, nos transmiten
la idea del hombre creado para mostrar a Dios a través de una conducta similar a la de su creador. Fuimos creados, el hombre fue creado para imitar las conductas de Dios. El hombre es superior a toda creación. Al hombre le dio dominio natural. Le hizo un ser espiritual. ¿Cuál es la diferencia nuestra entre nosotros y un animal? Un perro. Es que nosotros somos seres espirituales. El hombre fue creado con facultades morales. Nos puso espíritu Dios. Y nos dio la posibilidad de ejercer autoridad. Pero también dentro de este plan y de lo que Dios creó está la caída del hombre. El hombre se aparta del plan, deja de ser santo como Él y pierde por lo mismo la semejanza con su Creador. El hombre se vuelve hipócrita, violento, egoísta. Podemos ver en Romanos 1:18 todas las características del hombre en pecado. Todo lo contrario a lo que Dios es. El hombre le da la espalda a su Creador, se aleja de Él y vive su propia vida. Desde que Adán pecó, nosotros como hijos de Adán nacemos en pecado. Por lo tanto, todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Así que después de Adán el hombre se constituye enemigo de Dios. Lo que Dios había pensado, lo que Dios había programado, cuando el hombre cae, el hombre a partir de ahí se constituye enemigo de Dios. Desde Génesis 12 en adelante empieza otra historia. No diferente a lo que Dios había diseñado, pero empieza otra historia. Dios empieza a revelar ya no a Adán, sino a los patriarcas. Y cuando entendemos el propósito eterno de Dios, cuando Dios llama a Abraham, nos sentimos identificados con ese llamado. Es tremendo, tremendo. Dios le promete algo a Abraham, después se lo repite a Isaac, y en esa promesa estábamos nosotros. Dios empieza a aparecer como un Dios santo. Dios empieza a expresar también su dolor, empieza a interactuar más con el hombre. También vemos un Dios que juzga, que castiga, un Dios misericordioso, pero vemos también un Dios que gobierna. Dios se propuso tener una familia de muchos hijos y hacernos herederos de todo lo que Dios tenía para el hombre. Hay tres cosas que Dios promete desde Abraham hacia adelante: una tierra en posesión, una descendencia numerosa y bendecir a las familias de la tierra. Esas tres cosas habla Dios con Abraham y le dice, dentro de todo ese proceso que vive Abraham, que iba a poseer una tierra, que iba a haber una descendencia numerosa. Lo hace mirar las estrellas y dice, contalas si podés, ahora sí va a ser tu descendencia.
y le declara que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esta triple bendición de Dios contiene esa posesión, ese patrimonio que tenemos que tomar, que debemos retener y que debemos recibir y vivirla. Y ese patrimonio de Dios se recibe a través de la revelación del Espíritu Santo. Dios no le estaba hablando a Abraham solamente de Israel y de los judíos y de lo que iba a pasar con el pueblo. Dios le estaba hablando de la iglesia. A Abraham Dios le habla de la iglesia. Así que viene la revelación de Cristo, su persona. Eso es lo que tenemos como patrimonio. El propósito eterno de Dios en la formación de un pueblo a su imagen y semejanza. El lugar que le corresponde a la iglesia y a cada uno de los santos como sacerdotes y profetas en medio de las naciones es ese patrimonio que Dios nos ha dado. Dios le pidió a Abraham dos cosas: que le crea y que le obedezca. A Isaac le pidió dos cosas: que le crea y que le obedezca. A Moisés le pidió dos cosas: que le crea y que le obedezca. Y a mí y a vos nos pide dos cosas: que le creamos y que le obedezcamos. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Vamos a avanzar un poquito más. El propósito de Dios engendra fe en nosotros. La palabra de Dios y Dios son una misma cosa, no se pueden separar. Pero también sabemos que Dios se revela en forma gradual al hombre. Fíjense todo el tiempo que se tomó Dios, desde Abraham hasta Jesús. Se tomó todo el tiempo. Recién ahí miramos todo este proceso, 40 años en el desierto, no hay problema, 40 años. Nosotros nos desesperamos, 40 años es casi la mitad de nuestras vidas. Pero Dios se tomó su tiempo. 70 años deportados en Babilonia. Dios no tuvo problema con el tiempo. 400 años sin hablar, de silencio. Dios tampoco tuvo problemas con el tiempo. Dios revela su propósito en forma gradual y se empieza a revelar al hombre de otra manera. Pero luego Dios constituye una nación en Israel. Forma un pueblo. Moisés llega a la tierra prometida, no entra. ¿Por qué no entra Moisés a la tierra prometida y todos los que salieron de Egipto? ¿Por qué no le creyeron a Dios? Pero Moisés la mira de afuera y entra Josué, entra la otra generación. Josué toma la tierra, se establecen. Después, como todos los demás pueblos tenían reyes, dijeron: che, nosotros no tenemos un rey físico. No, porque tu rey es Dios. Bueno, pero queremos tener un rey como los demás. Así que Dios, dolido en su corazón, le dice a Saúl: bueno, dale un rey. Y aparece ahí el rey Saúl, David, Salomón. Aparecen ya Israel poseyendo la tierra. Pero los 70 años en Babilonia son cruciales para el propósito eterno de Dios. Había una profecía que decía que iban a ser deportados, así que en algún momento aparece en la historia Babilonia, el rey Nabucodonosor. Alguna vez han escuchado desde la Biblia o desde los libros de historia, y lleva cautivo a todo el pueblo a Babilonia y rompen todo lo que había en Jerusalén y el templo queda destruido. Pero después aparece Nehemías y aparece Esdras. Nehemías para restaurar la parte física de Israel y de las
y del templo, pero Esdras, para establecer nuevamente la ley de Dios, y es ahí donde aparece la enseñanza de vuelta sobre las otras generaciones acerca del propósito de Dios. Así que ahí aparece el pueblo adoctrinado en la palabra, ¿sí? Aparecen las sinagogas en esa época entre los judíos. No vuelven a caer en la idolatría como habían caído sistemáticamente anteriormente. Se los empieza a llamar judíos. Y lo más llamativo es que no vuelven a tener un rey físico, un rey humano. ¿Sí? Lo que habían pedido a Samuel, que aparece Saúl como rey, después de Babilonia, cuando vuelven a Jerusalén, Israel no vuelve a tener un rey físico. Y es importante ese dato, porque ahora volvieron a las fuentes. Posiblemente en esa época se escribió los libros de Crónicas, y es la historia de Israel desde una óptica más sacerdotal. Se purifican de toda contaminación que tienen con todos los pueblos. Y en esa época aparece Isaías profetizando en Isaías 7 que nacerá un niño de una virgen y será llamado Emanuel, que se sentará en el trono de David, que sufrirá y morirá y derramará su sangre y salvará a su pueblo. Para Dios, el costo de tener un pueblo sería muy alto. Él, sabiéndolo, siguió adelante con su plan, porque vería el fruto de la aflicción de su alma y sería saciado. Isaías 53. Y Miqueas luego dice que ese niño nacería en Belén. Fíjense cómo Dios tuvo que trabajar con Israel a lo largo de la historia, para que Israel entendiera cómo era su propósito. Tuvo que pasar muchos años, Israel se tuvo que purificar, Israel se tuvo que preparar, Israel tuvo que volver a pasar otra crisis, porque estar deportado en Babilonia, lean lo que le pasó a Daniel y a sus amigos en el libro de Daniel, eso pasa en ese momento. No fue fácil para un judío estar en Babilonia y servir a Dios. Pero después de todo ese proceso, Dios purificó a su pueblo y lo preparó para la llegada del Mesías. Pero llamativamente Dios durante 400 años no habla. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no habló? 400 años, es mucho tiempo. Y Dios se mantuvo en silencio. Hay un silencio de Dios. Hasta que aparece en el Nuevo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento, la tierra donde Jesús nació estaba tomada por el Imperio Romano. Así que Jesús nace bajo el Imperio Romano, bajo el gobierno del César. Pero claramente acá vemos, más allá de todos los cumplimientos de las promesas que Dios había hecho, que agarra otra etapa del plan que Dios había diseñado. Y viene una etapa mucho más gloriosa. Aparece la iglesia después de Jesús. Es la era del Espíritu Santo. En Pentecostés aparece otra cosa, otra realidad. Al entrar en el Nuevo Testamento, se esfuma la visión de la Jerusalén como ciudad, como la ciudad del gran rey, y aparece el concepto de iglesia. Surge otra realidad,
que estaba muy escondida en el Antiguo Testamento y que hasta el lector más avesado de las Sagradas Escrituras debería hurgar en las profecías para encontrar qué es la iglesia. Imagínense los judíos en ese momento, después de Jesús. Tenían que haber tenido una agudeza muy fina para darse cuenta que lo que estaba pasando era algo que Dios había propuesto. Hay alguien en Hechos que podemos decir tuvo una pequeña revelación de lo que era la iglesia. Cuando empezaron a meter preso a los apóstoles, uno de los del Sanedrín, llamado Gamaliel, tuvo una revelación pequeña de lo que vendría. ¿Qué dijo Gamaliel? Dice, ojo, no sea cosa que nos sentemos enfrentando a Dios mismo. Si esto no es de Dios, se va a caer rápido, como ya pasó con tantos otros. Pero si esto es de Dios, ojo, porque nos estaremos encontrando peleando con Dios. Tremendo es esa palabra. Fue claramente una revelación que tuvo, porque lo que venía después era la iglesia. ¿Sí? El diablo como que quiso aplastarla a la iglesia apenas salía, pero no pudo frenar el mover de Dios. Cuando aparece la iglesia, cambia la terminología. En la palabra empezamos a encontrar otras cosas. Ya no se habla de un territorio, sino que se habla de naciones. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Jesús no le habló de Jerusalén. Es más, cuando le dijo el templo, dice, este templo que acá ven, en 3 días lo voy a derribar y destruir. ¿De quién estaba hablando? ¿Sí? Imagínense a los apóstoles, dice ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a poder edificar esto en 3 días? Si tardaron siglos en edificarlo. Jesús estaba hablando de otra cosa. Ya no se habla de una etnia del pueblo judío, ya se hablan de razas, de pueblos, de naciones. Ya no hay un templo para ir a buscar a Dios, sino que toda la tierra, en cualquier lugar, es el lugar posible para buscar a Dios. Ya no hay un mediador humano, sino uno divino y sin pecado. Ya no un santuario cerrado, sino uno sin velo. La terminología corriente y la acción comunitaria sufren cambios fundamentales. De Jehová, de los ejércitos, pasamos a Dios. A Dios como Padre, a Dios como nuestro Padre. Del Cordero Pascual pasamos a Jesús, mi Salvador. De un altar diario pasamos a la cruz. De la sangre de los machos cabríos a la sangre de Cristo derramada una vez y para siempre. De muchos sacrificios pasamos a un sacrificio. Y de un templo y una ciudad a que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los judíos pensaban que tenían que ir a adorar a Jerusalén. Pero acá el Señor dice, el que invocar mi nombre será salvo. Las expresiones comunes y frecuentes entre los miembros del pueblo de Dios llegan a ser hermano, discípulo, cristiano, amado, familia, santos, redimidos, justos, justificados, iglesia, congregación. Hay una relación más estrecha en el plan que Dios diseñó. ¿Y qué es lo que Dios está edificando? ¿Cuál es la maqueta del edificio terminado? ¿En qué nos llamó a colaborar Dios para edificar? ¿Y qué cosa tenemos que edificar? Cuando entendemos el plan que Dios diseñó, claramente
Hechos 1, 14 y 15 toman más poder y tienen otra profundidad. Porque dentro de este plan aparece Jesús. Y lo primero que dice Jesús es: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El arrepentimiento, el señorío de Cristo, la vida en el Espíritu Santo, pasan a tener un valor preponderante y crucial dentro del propósito eterno de Dios. No podemos vivenciar y vivir en el propósito eterno si no hay un arrepentimiento genuino, real, verdadero en nuestras vidas, si no somos llenos del Espíritu, si no vivimos en el Espíritu, el propósito eterno de Dios no se puede cumplir. La iglesia debe edificarse, como dice en Corintios, con oro, con plata, con piedras preciosas, porque lo que se está edificando es un templo para Dios. Es un templo santo. Se edifica con oro, se edifica con la palabra, se edifica con ministerios carismáticos. Jesús fue carismático. A cada discípulo le dijo: sígueme. ¿Quién podría decirle a alguien sígueme si no era por la presencia del Espíritu Santo? Y hay un montón de ejemplos que dice que dejaron todo y le siguieron. A Pedro le agregó: te haré pescadores de hombres. Le puso una carga espiritual en la vida de Pedro. Le siguieron y fueron con él. Jesús fue el ministro de un nuevo pacto. El que ministra tiene que ministrar lo que tiene. Cuando la palabra es entregada con fe, implanta fe en el corazón de las personas. El viejo ministerio era un ministerio que te decía: hagan esto, daba órdenes. El nuevo pacto dice: yo haré que anden en mis estatutos, yo haré que lo hagan. Yo pondré mi espíritu dentro de ustedes para que puedan hacerlo. El ministerio del nuevo pacto es espiritual. Se comunica la vida de Cristo y se transmite fe, fe para andar. Cuando la iglesia deja de ser carismática, se adormece. Los apóstoles fueron carismáticos. Pedro y Juan fueron ministros del nuevo pacto carismático. En la puerta del templo, llamado La Hermosa, ¿qué sucede? Aparece un paralítico y lo miran. Y Pedro y Juan dicen: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Tenían o no tenían? ¿Tenían o no tenían? Tenían. Así que le dijeron: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Le transmitieron lo que tenía y el paralítico se levantó. La vida de Dios en el cristiano produce vida. La vida de Dios engendra vida. La fe engendra fe. El amor engendra amor. La santidad comunica santidad. Y los carismas nos revelan a Jesús. Amén. Dios está formándonos. Dios está edificándonos. Dios está trabajando en su iglesia. Pero no termina acá. Hay algo que va a venir. Los acontecimientos de los últimos tiempos.
curva final. Si uno mirara los acontecimientos y lo que está viniendo y lo que está pasando, Jesús habla de principio de dolores de parto. Y creo que estamos en esa parte, con dolores cada vez más intensos. Dolores de parto que aquellos que pudieron dar a luz saben de lo que estamos hablando, ¿no? La mujer, cuando viene ese dolor que es distinto, ¿no? ¿Dicen amén las mujeres? Hay un dolor que es distinto antes del parto. Hasta que vienen las contracciones, más o menos la vas llevando. Pero hay un momento que te das cuenta que, bueno, ya está. Acá, listo. Empezamos a contar, 10 minutos. Empezamos a respirar. Porque te das cuenta que van a ser. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? ¿Cuáles serán los acontecimientos de la segunda venida? ¿Sí? ¿Habrá tiempo de tribulación? La Biblia dice que sí. ¿Habrá un tiempo de gran tribulación? La Biblia también dice que sí. Que hay terremotos, guerras, y eso ya lo estamos viviendo. Esos son los dolores de parto. El engaño también es una señal de los dolores de parto. Y que el amor de muchos se enfriará también es otra señal de los dolores de parto. Pero hay algo que está sucediendo en este tiempo, que Dios está girando. Y podemos decir, no sabemos cuánto puede pasar, pero que hay señales concretas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en este último tiempo? ¿Qué va a pasar desde hoy para adelante? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué pasa con el que muere? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿La inmortalidad del alma o la resurrección de los muertos? Ya que la muerte es un estado transitorio, así como lo es la vida en la tierra, ¿cuánto tiempo vamos a estar muertos? ¿Dónde están los muertos? ¿Qué hacen? ¿Qué es la muerte? Algunos piensan que el cuerpo es la materia y que es mala y que solo el espíritu es bueno. En estos casos, la muerte es buena porque es una liberación. Esto se viene pensando desde hace muchísimos años. Los discípulos también peleaban contra estos pensamientos. Para otros la muerte es la aniquilación. ¿Sí? Los testigos de Jehová crean eso, que la muerte es la aniquilación del ser humano, de la carne, y lo que sube a la presencia es el espíritu. Otros creen en la reencarnación. Pero según la Biblia, ¿qué es la muerte? Vamos a la Biblia. Y la Biblia dice que, o da a entender que es el salario del pecado. La muerte no es agradable y es una frustración al propósito de Dios, que es un enemigo. ¿Sí? Lo presenta como la muerte, como algo que te separa. La muerte afecta tanto al hombre exterior como al interior, afecta la totalidad del ser. Y afecta el presente y afecta el futuro. Y también presenta la muerte como un enemigo vencido. El pecado es la causa y la muerte es el efecto. Y Dios terminó con el pecado y con la muerte a través de Cristo. Pero para los que tenemos fe en Cristo sabemos que la muerte es un paso para algo que va a venir, Entre la muerte y la resurrección, ¿qué pasa? ¿Dónde están los que mueren en el Señor? ¿Cómo están? ¿Cuánto dura ese reposo? Nacemos, vivimos, morimos, pasa un tiempo, la segunda venida y la resurrección, ¿no? Si haríamos una secuencia.
Los muertos en Cristo, según Filipenses 1, 21 y 23, según 2 Corintios 5, del 1 al 10, están en Cristo. Los muertos en Cristo están en Cristo. Si aquí estamos en Cristo, cuando nos morimos, estamos en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Nada nos puede separar de estar en Cristo. Tesalonicenses y Corintios también dicen que están como en un sueño, ¿no? Usa esa palabra, están como en un sueño. La expresión dormir en el Señor da la idea de un estado de inconsciencia, pero otros pasajes nos mencionan que se trata de una plena comunión con el Señor. Sin embargo, la palabra dormir nos da la idea de que no es pleno, que no es total, que algo falta. Que algo falta. ¿Qué es lo que falta? La palabra dormir nos da la idea de que es algo inconsciente, pero también que es transitorio. Resumiendo este punto, podemos afirmar que los cristianos, cuando mueren, están en un estado intermedio de conciencia, en pleno disfrute del Señor y en espera ¿de qué? De la resurrección, de que Jesús venga. Tesalonicenses dice que, lo escribe Pablo a eso, él pensaba que iba a quedar ahí hasta que Jesús viniera, ¿no? Y él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si te morís en Cristo, quedás ahí a la espera de que suenen las trompetas y venga Jesús, y esos que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y nosotros, dice Pablo, o al que le toque quedarse, será arrebatado y transformado. Y ahí todos reinaremos con el Señor. Lo recibiremos en las nubes. Así que los que murieron están esperando eso. Están ahí esperando. Están expectantes. Y los que hayamos quedado, igual que le toque quedarse, tiene que estar también en la misma expectativa. Porque va a pasar lo que cierra todo este ciclo, que es la resurrección. La resurrección del cuerpo es una enseñanza básica en la vida cristiana. Es el momento cuando la tierra dará a sus muertos y se unirán con el espíritu de la persona que está esperando en ese estado intermedio que decíamos recién. La esperanza del cristiano es la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Porque en ese momento se vuelve a vivir en plenitud. La obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo se complementará, se completará con la resurrección de entre los muertos. La vida será lo que transformará todo. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando se muere, el espíritu del cristiano va al cielo, pero su cuerpo no resucita. La obra de salvación quedaría incompleta. Por eso la palabra dice que vamos a tener cuerpos glorificados. Los vamos a conocer. Los vamos a conocer. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Este cuerpo se corrompe, se pudre, pero el cuerpo glorificado es el que permanece, es el cuerpo resucitado. Así se completará la obra de salvación cuando dice que el último enemigo a vencer será la muerte. El cuerpo nuevo será inmortal. De esta manera, Dios cumplirá con el propósito que tuvo desde antes de la fundación
del mundo. Tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Amén. Mientras tanto, con esto quiero terminar, porque este texto es tremendo. ¿Cómo debemos vivir para que se cumpla todo eso? La vida del cristiano en el andar diario. ¿Cómo debe ser la iglesia en nuestra localidad, en nuestra familia, en nuestro entorno? ¿Cómo deben vivir los discípulos que viven bajo el señorío de Jesús? Debe estar integrada por familias que vivan en paz y en armonía. Los maridos deben ser de buen carácter, tiernos, sabios, amables, que aman sacrificialmente a sus esposas. No son ásperos con ellas ni autoritarios. Son atentos a sus necesidades, serviciales. Son fieles aún con el pensamiento. Las esposas honran a sus esposos. Son respetuosas. Hablan bien de ellos, especialmente delante de sus hijos. Tienen carácter afable y apacible. Son buenas y sujetas a sus esposos. Los hijos son respetuosos y obedientes a sus padres. Los jóvenes llegan vírgenes al matrimonio, esforzados, estudiosos, trabajadores, alegres, sanos en la fe, con ganas de vivir, con identidad, saben para qué existen y para qué viven, tienen claras sus metas y bien definidas. Los ancianos son honorables y venerados por todos, que envejecen con gracia como verdaderos santos en la fe, con amor, con servicio y piedad. Mujeres mayores que enseñan a las más jóvenes sobre su comportamiento y la vida familiar. Hombres y mujeres cargados de años, pero dedicados a orar por la próxima generación y por los que le siguen en el camino de la fe. Niños felices criados en amor, en paciencia y en temor del Señor. Hombres trabajadores, responsables, diligentes, fieles, emprendedores, serviciales, con comportamiento varonil, santos, honestos, veraces. No son criticones ni calumniadores, ni tampoco hablan mal de un ausente. Mujeres virtuosas, alegres, llenas de buenas obras, felices. Discípulos que aprenden a ser humildes, pacientes, mansos y justos, generosos, sinceros, buenos, sujetos, honrados, íntegros, que viven en luz. Discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar sus faltas, obedecer, ser cumplidores de la palabra, que se sujetan a las autoridades y dicen siempre la verdad, que confían en Dios, que aman al prójimo, que ayudan al necesitado, que comparten con los demás, que son austeros, que no se endeudan fácilmente. Discípulos que lloran con los que lloran y que ríen con los que ríen. Son uno con su hermano, devuelven bien por mal, sufren las injusticias, dan gracias, vencen la tentación, viven con gozo, oran sin cesar, dan testimonio de Jesucristo en todo momento, ganan a otros para Jesús, hacen discípulos, ponen de dinero y de bienes para servir al Señor y a sus hermanos, y sobre todas las cosas, aman a Dios. Esta es la manera de vivir. Amén. Nos ponemos de pie.